Bien, buenas noches. Ahora, siguiendo el mismo ritmo del libro Alcanzando los Mundos Superiores, vamos a pasar al punto 16. Ya hablamos sobre qué es la corrección, perdón, qué es la corrección y que obviamente te va a llevar a la conexión correcta. ¿Qué es el trabajo que debemos de hacer para llevar a cabo la corrección y poder finalmente hacer una conexión correcta con todo el mundo y ver al mundo en forma benevolente? Bien, ya lo vimos a grandes rasgos. Por supuesto, lo vamos a seguir viendo y lo vamos a ir profundizando conforme vayamos profundizando en el estudio de la Kabbalah. Ni siquiera este libro es un libro profundo o muy técnico. Hay libros de Kabbalah escritos por cabalistas que son muy técnicos y que te llevan todavía más al fondo para poder realizar la corrección. Esto nada más es un brochazo de Kabbalah y no deja de ser profundo, pero no deja tampoco de ser lo que está en medio. Hay que profundizar más y hay que pasar muchos obstáculos todavía al respecto. Bueno, vamos a ver lo que nos dice el Rab acerca de lo que quiere decir con cualidades internas y aspectos externos de este libro Alcanzando los Mundos Superiores. Punto número 16. Dice así: la respuesta al intelecto debe ser esta manera. Yo creo, entre comillas, yo creo que el Creador escucha todas mis peticiones y rezos por ayuda. Es decir, todo lo que sucede cuando estás queriendo la corrección espiritual, nunca de los nunca debes dejar de creer que el Creador escucha todas tus peticiones y todos tus rezos por ayuda para seguir en el camino espiritual y finalmente alcanzar la meta. Esto es el comienzo de la mano derecha. Esto es el comienzo de la derecha. Por eso es que aquí el maestro te dice, aunque sea con el intelecto, porque todavía no lo alcanzas a sentir, a alcanzar, porque hay que alcanzarlo, pero es una forma muy gradual la que vas a ir alcanzando esto. Entonces, en un principio, debes de convencerte, porque así es. Lo que pasa es que no lo estás sintiendo todavía, pero debes de concientizar, al menos, que el Creador escucha todas nuestras peticiones y oye todos nuestros rezos. Sigo leyendo. Esto es una frase, perdón que me detenga aquí, es una frase muy importante porque se olvida en 10 segundos. Y si no, hagan la prueba. Escríbanselo ustedes en un papelito y revisen el papelito durante, digamos, 12 horas y verán la sorpresa que se llevan cuando se les olvida todo esto. Háganlo. Es una prueba para no dejar de estar alerta y no olvidar esto, que es el principio de la derecha. Bueno, ya les di una pista por ahí. Seguimos leyendo. Si somos capaces de mantenernos firmes en nuestras respuestas a ambos, el intelecto
Y el corazón, es decir, el corazón desde el punto de vista, cuando habla de corazón, cuando un cabalista te dice que es el corazón o que te tienes que conectar con el corazón, se está refiriendo al corazón como la intención del deseo de otorgar. Esto es el corazón siempre. Cuando habla de intelecto, está hablando principalmente de la mente, de los razonamientos que haces, que se ven muy a menudo en la materialidad. Entonces, este tipo de yo creo que el creador escucha con el intelecto, después pasa al corazón. Y este proceso de estarse autosugestionando intelectualmente en una frase que es muy importante, cuando llega al corazón, es decir, cuando te sientes habilitado ya en el deseo de otorgar y sigues el camino del deseo de otorgar, tal como te lo comenta la Cábala, entonces pasa algo maravilloso. El creador empieza a revelarse y empiezas a sentir al creador. Pero esto no pasa en una semana, ni pasa en un mes. Pasa después de mucho trabajo y mucho tiempo. ¿Por qué pasa tanto esto? ¿Por qué pasa tanto tiempo? No porque el creador te lo haya puesto, sino porque se te olvida. Te jalan nuevamente aspectos materiales y te olvidas de esto. Y si no, hagan una prueba y verán, prueben y verán qué es lo que sucede, cómo los traiciona su intelecto, cómo mandan a freír espárragos el deseo de otorgar. Pruébenlo, porque de eso se trata esto, de que vayan probando todos estos dichos. Bueno, sigo leyendo. Decíamos que el creador se va a sentir y se va a dejar ver. El rap dice, en cada uno de nosotros hay 70 deseos fundamentales. Ya veremos qué significa 70 deseos. Estos se llaman las 70 naciones del mundo. Por lo tanto, nuestras almas corresponden a lo que se llama Parsuk de Serampin en el mundo de Atzilut, el cual incluye 70 Sfirot. Después de que comenzamos a buscarnos una cercanía con el Creador, miren ustedes, si yo les digo el Parsub Serampin del mundo de Atzilut que incluye 70 Sfirot, si tú eres principiante te vas a quedar igual, vas a decir, ¿con qué se come esto? No le vas a entender. Yo he visto incluso gente que esto no le entiende. Y está bien. Pues, digo, nadie nace sabiendo. Hay que aprenderlo. Pero hay que empezar por donde debes de empezar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir lo siguiente. Sigo leyendo. Después de que comenzamos a buscarnos una mayor cercanía con el Creador y recibimos la luz de la Cábala, nos son otorgados sentimientos y deseos que nunca pensamos que podían existir dentro de nosotros.
Literalmente el maestro está hablando de esto. Solamente tienes que empezar a hacer lo que se te dice que debes de empezar a hacer. Tener tus cuadernitos e ir anotando esas reglas que te están diciendo aquí que hagas. Por ejemplo, al principio, el intelecto debes de manejar que es todo lo que necesitas hacer y el creador siempre va a oír tus peticiones. Empieza por hacer eso y sigamos estudiando y sigamos viendo las reglas para que puedas decir, ahora sí, capto lo que es el Parsub Serampin en el mundo de Atzilut. Y capto lo que son las 70 Sfirot. Pero eso viene después de que has hecho lo que debes de hacer. Bueno, seguimos avanzando. Los 70 deseos, dice el Rab, derivan de dos fuentes, debido a que nosotros avanzamos en la combinación de dos líneas. Es decir, cuando entremos a los 70 deseos de los cuales hablan aquí, quiere decir que ya estamos habilitándonos en el camino espiritual particular, transformando nuestro ego en altruismo o en el deseo de dar. ¿A través de qué? A través de la línea derecha y a través de la línea izquierda, para producir finalmente la línea media. Es decir, a través de tu trabajo de camino espiritual personal. Entonces, sigo leyendo. Los 70 deseos derivan de dos fuentes, la derecha y la izquierda. Nuestras acciones, de acuerdo a la línea derecha, son contrarrestadas por nuestras malas acciones. ¿A qué le llamamos malas acciones? Al egoísmo, a las cáscaras, a la clipa. ¿Por qué dice que son contrarrestadas? Porque se oponen al trabajo del corazón. Ya dijimos que el trabajo del corazón es el trabajo del otorgamiento. Y al trabajo del otorgamiento se le conoce, o al trabajo del corazón, se le conoce en hebreo como Klipat Yismael. Sigo leyendo. El trabajo, ojo aquí, el trabajo en la línea izquierda es contrarrestado por una fuerza maligna, contraria al trabajo del intelecto, la cual es llamada Klipat Eisaf. Sin embargo, cuando progresamos más en nuestro trabajo, vemos que para entrar en el reino espiritual debemos librarnos de ambas Klipot, Eisaf e Ismael, porque no desean recibir las leyes del reino espiritual, así como lo menciona la Biblia, que el Creador ofreció la Torá, las leyes del reino espiritual a Isaac y a Ismael, antes de dársela a Israel, pero no quisieron recibirla. Solo después que vemos que no somos capaces de recibir las leyes espirituales altruistas, ya sea por la fuerza derecha o la izquierda, progresaremos cuidadosamente hacia la línea media, la cual se llama haremos y luego oiremos, lo cual se denomina
con el propósito de otorgar. Y es entonces cuando se nos considera juzgarnos o calificarnos como Israel. Directo a él, Yashar él. ¿Por qué? Porque ya estamos trabajando con el propósito de otorgar. Punto. Sigo leyendo. Debido a que todos nosotros, junto a nuestros pensamientos, junto a nuestras intenciones y deseos, estamos completamente sumergidos en nuestro egoísmo y no somos capaces de pensar de forma independiente, objetiva y sin egoísmo. Por lo tanto, somos incapaces de criticarnos, de entendernos, de saber dónde estamos y por qué estamos. Es decir, no reconocemos lo mal que actuamos a través del egoísmo. Preferimos estar viendo la madera en el ojo ajeno y no la paja en el propio. O al revés, la paja en el ajeno y la madera que traes en el ojote. Y así actúa el egoísmo, nos nubla. En general, dice el Rab, no tenemos ninguna necesidad de criticarnos, puesto que ya sabemos que todo lo que hacemos está basado en nuestros deseos egoístas. Sin embargo, en el trabajo sobre nosotros mismos, haciendo una labor que va en contra de nuestros deseos, cuando invertimos esfuerzos en el desarrollo de anhelos espirituales, necesitamos examinar nuestro estado. Es decir, a ver, no estamos hablando del 99%, no estamos hablando de aquellos que están en la materialidad o de ti que tú estás en la materialidad o que estuviste en la materialidad hasta que iniciaste Kabbalah. Aquí ya estamos hablando de una persona que está iniciando el camino espiritual. Ni siquiera estamos hablando de un principiante que acaba de entrar a Kabbalah. Porque el principiante que está en Kabbalah todavía no está iniciando el camino espiritual más importante. Está oyendo la información que requiere oír para que después inicie el camino espiritual. Pero todavía no está habilitado para recibir la derecha, la izquierda y la media, es decir, que penetre en él la luz que va a transformar su egoísmo en altruismo. De este individuo es de donde se está hablando. Repito, sin embargo, en el trabajo sobre nosotros mismos, es decir, en el trabajo perfecto de derecha, izquierda y media, haciendo una labor que va en contra de nuestros deseos, cuando invertimos esfuerzos en el desarrollo de los anhelos espirituales, no de los deseos egoístas, necesitamos examinar nuestro estado. Aquí la segunda pista.
Es decir, necesitamos estar muy alerta en no perder el hilo de nuestro trabajo interior. Y lo primerito que se encuentra en el trabajo interior, lo primeritito que se encuentra, siguiendo las leyes que vas aprendiendo en Kabbalah, es que al examinar el estado que guardas, te descubres como un verdadero mal. Te descubres que muy pocas veces, casi nunca, puedes actuar solo porque no tienes fuerza contra ese mal o contra ese egoísmo, porque te hace regresar y regresar y regresar. Entonces te das cuenta que tú eres el maligno en sí. En un estado espiritual bastante alto ya, pero finalmente principiante. Es el principio de tu camino espiritual. Entonces, examinas tu estado y te das cuenta, vamos a ponerlo de manera metafórica, te das cuenta que el que tiene los cuernos y la cola eres tú y no está fuera de ti. Sigo leyendo. Nosotros mismos, dice el maestro, debemos evaluarlo, no el creador, quien ya sabe cuál es nuestra situación. Solamente está esperando a que tú te des cuenta de tu evaluación interna propia. Y destaca el Rab lo siguiente, a propósito de esto. La manera más segura de probar nuestro verdadero estado espiritual, ojo aquí, es ver si sentimos alegría cuando trabajamos por el bien del Creador. Háganlo, pruébalo. Si no lo pruebas, no puedes seguir adelante en cosas tan importantes como esta. No vas a poder seguir adelante. Tienes que probarte, tienes que alertarte, tienes que voltear a verte a ti. Y tienes que ser muy sincero. ¿Sientes alegría cuando trabajas por el bien del Creador? ¿O ni siquiera entiendes esto? Porque si no lo entiendes todavía, pues falta muchísimo todavía para que realmente inicies el camino espiritual. Si ya más o menos le captas y evalúas si sientes alegría, pues ahí está el asunto. De ser así, dice el Raf, vemos que la prueba no radica en determinar si ejercemos grandes esfuerzos físicos o emocionales, sino, y he aquí lo importante, en examinar nuestro estado interno. Y pregunta el Rab, ¿mantenemos la misma alegría sin importar si recibimos del Creador lo que imaginamos es o no necesario para nosotros? Mantenemos de todas maneras la energía y la alegría a pesar de que estás vacío, a pesar de que estás carente, a pesar de que estás con dolor.
a pesar de que estás emproblemado hasta el copete. Y destaca el Rab lo siguiente: la Kabbalah habla que el individuo es como el mundo entero, puesto que dentro de cada uno de nosotros se encuentra todo lo que nos rodea. Y no es retórica. En serio, no es retórica, ni simbolismo, ni metáfora. Es literal. La Kabbalah habla que el individuo es como el mundo entero, puesto que dentro de cada uno de nosotros se encuentra todo lo que nos rodea: el universo, las naciones, los gentiles, es decir, la gente que no, la gente de la materialidad, o digamos el 99%, los justos de las naciones del mundo, es decir, los estudiantes de Kabbalah, Israel, es decir, todos los amigos que nos reunimos para este propósito de ir directo a Él, ese es Israel, el templo o incluso el Creador mismo, que es el punto de nuestros corazones, de nuestro deseo de otorgar. Todo está dentro de nosotros. Y por favor, no lo eches a la borda esto, porque esta frase es el inicio de la percepción real de la realidad. Pero sigamos adelante. En primer lugar, la Kabbalah enseña lo referente a nuestras cualidades internas y luego prosigue con los aspectos externos que se consideran consecuencias de las cualidades internas y por lo tanto se designan con nombres respectivos. Además, el estado espiritual de las cualidades internas afecta, ojo aquí, el estado espiritual de las cualidades internas afecta directamente el estado espiritual de los aspectos externos y, por lo tanto, la influencia de esto sobre nosotros. Es decir, ya sabemos que el mundo entero está dentro de nosotros, literalmente. Bueno, esas cualidades que vemos afuera influyen en nuestras cualidades internas, pero nuestras cualidades internas también están haciendo ciertas características sobre lo que tú ves en tu mundo. ¿Y por qué es esto? Porque adelante vamos a entender que nuestro desarrollo de la derecha y de la izquierda tiene mucho que ver o tiene el 50% que ver con el asunto de lo que estás viendo afuera. Y muchas veces mucho más del 50%. Por ejemplo, si tú estás viendo por afuera a un amigo que también tiene como tú el interés del camino espiritual, ese amigo que tú ves aparentemente fuera de ti, no está fuera de ti. Y está por una situación muy específica. Lo estás viendo así porque a ti esa relación es útil mutuamente. Él te va a ver a ti y tú lo vas a ver a él.
Y ambos tienen que trabajar para la conexión correcta, es decir, tienen que hacer su trabajo interno para que se puedan conectar. ¿En base a qué? En base a lo que ven o que no ven con el amigo. Esa es una labor muy tuya. El creador no te la va a enseñar. El creador te la puso para que tú la concientices y puedas trabajar en esa conexión correcta, pero a partir de la mirada interna tuya, la mirada interna cabalística tuya. Por eso dice el Rab, en primer lugar, la Kabbalah enseña lo referente a nuestras cualidades internas y luego prosigue con los aspectos externos que se consideran consecuencias de las cualidades internas y por lo tanto se designan con nombres respectivos. Ese designamiento de nombres respectivos los vas a aprender estudiando Kabbalah y los vas a poder entender cuando los apliques a ti. Por ejemplo, Moisés. Por ejemplo, Ismael. Por ejemplo, Jacobo, que son estados espirituales que tú vas pasando en tu proceso de camino espiritual. Además, dice, el estado espiritual de las cualidades internas, pues afecta directamente el estado espiritual de los aspectos externos, como les decía, y la influencia de los aspectos externos sobre nosotros. Pero todo es esto, no porque esté fuera de ti, sino porque finalmente todo es parte de ti y está ahí para que desarrolles un camino espiritual. ¿Lo podrías captar? ¿Lo podrías entender esto? Con el tiempo se capta más. Sigo leyendo. Como seres humanos, nuestro estado espiritual inicial es el egoísmo, ya lo sabemos. El que comienza a esforzarse para acercarse al Creador se conoce como una persona justa de los pueblos del mundo. Es decir, nosotros empezamos a estudiar Kabbalah, entonces somos una persona justa de los pueblos del mundo. Y dice el Raf, ¿cómo puede uno verificar si ya está de hecho en este nivel? Debido a que el hombre posee solamente deseos egoístas, todo lo que carece de satisfacción del ego es percibido como si hubiera sido arrebatado, como si lo deseado hubiera sido poseído y luego robado del individuo. Tenemos este sentimiento porque nuestro, entre comillas, pasado espiritual, es decir, en niveles espirituales previos, nuestras almas fueron colmadas completamente con el bien. Pero cuando descendimos espiritualmente a este mundo, todo se perdió. Por consiguiente, en el momento en que sentimos un deseo por algo, es como equivaler a que estamos llenos de quejas hacia el Creador por lo que fue expropiado, por lo que nos quitaron, ese llenado que nos quitaron.
o por lo que nunca fue brindado. Ese vacío, esa carencia continua. De tal forma que si somos capaces de decir de todo corazón que todo lo hecho por el Creador es por el bien de todos nosotros, es decir, todo tu crecimiento desde que saliste del vientre materno, lo que viviste en la infancia, lo que viviste en la adolescencia, todos tus sentimientos, todos tus problemas de infante, y después creciste con miles de carencias y luchaste por la materialidad y después encontraste la Kabbalah y estás metido con todos los problemas que eso lleva, las faltas de entendimiento, las peleas con los amigos, los problemas familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que es hecho, porque todo es hecho por el Creador, ha sido por el bien de todos nosotros. Y entonces sentimos alegría y amor hacia nuestro Creador, como si hubiésemos, de hecho, recibido de Él todo lo que podríamos imaginar para nosotros mismos y justificar todo lo que Él supervisa. Es entonces que hemos completado exitosamente la prueba de nuestras intenciones, nuestra Kavaná. Quien ha tenido éxito de esta manera se conoce como una persona justa de los pueblos del mundo. Es decir, este sentimiento que te llega de arriba después de haber intelectualmente principiado con todo ese creador y después estar alerta en tu interior, como estuviste alerta y conocer lo demonio que eres, y después seguir caminando, seguir con el mismo ritmo, y te vas a dar cuenta que te llega el sentimiento de justificación del Creador. Es decir, todo lo que soy, todo lo que fui, bien y mal, todo lo que soy, bien y mal, todo lo que obtuve, todo lo que no obtuve, siempre es por el bien de mí mismo. El Creador me lo mandó por esto. Y esto es una parte, otra de las partes más importantes en el camino espiritual. Esta intención correcta, esta Kavaná, que es quien ha tenido éxito de esta manera, se conoce como una persona justa de los pueblos del mundo. Tienes la alegría ya de que es lo que fuiste y lo que eres, gracias al Creador, ha sido por el bien tuyo, porque estás en el camino espiritual hacia Él. Esta es la verdadera Kavaná. No la que queremos identificar como Kavaná. Ay, sí, estoy contigo, es Kavaná. No te preocupes, es Kavaná. Yo no puedo, pero ahí estoy contigo, Kavaná. No, papá, no, mamá. Esto no es Kavaná. Es otra cosa, es otra cosa. Ya mejor ni digo qué es.
Esta es la verdadera intención. Sigo leyendo y yo creo que le vamos a dejar aquí porque qué barbaridad. Leímos muy poquito, pero es muy importante y muy interesante esto. Bueno, si con la ayuda del Creador seguimos trabajando en corregir nuestro deseo de recibir para nosotros mismos, entonces, el objeto de la verificación ya no son más nuestros pensamientos, sino nuestras acciones. El Creador nos da todo lo que siempre deseamos, pero debemos estar preparados para devolver todo. Es decir, ciertamente me siento maravillado de que puedo decir que todo lo que fui y soy es gracias al Creador, que a todo dar. Pero aún eso lo devuelvo. Lo devuelvo en mi interioridad. ¿Hacia quién? Hacia el Creador. No quiero eso porque eso me hace sentirme bien. Me hace recibir placer y decir, ay, qué bueno soy. Ya justifico todo en base al Creador y me siento re bien. Uy, soy una maravilla espiritual. Pues no, devuélvelo todo. Ya pasaste el proceso que es muy importante, que es la justificación del Creador. Es muy importante esto, sentir esa alegría, pero la tienes que saber recibir, es decir, devolverla en favor del Creador. Eso es saber recibir. No rejodearte en ese placer de sentirte materialmente espiritual. Qué barbaridad, soy un as espiritual. Y vamos a rematar la hora para seguir leyendo después con el siguiente fragmento. En muchas situaciones experimentamos las pruebas como una opción entre dos posibilidades. Sentimos como si la mitad de nuestros deseos nos guiaran hacia un lado y la otra mitad hacia el otro. En general, dice el Rab, no sentimos dentro de nosotros ninguna lucha entre las fuerzas opuestas del bien y el mal, ya que solamente las fuerzas del mal gobiernan dentro. Y el problema que sigue surgiendo es cuál fuerza traerá el máximo beneficio para nosotros. Ya reconocimos que el mal está aquí adentro y que ahora hay que dilucidar, discernir, revelar el bien también que podemos ver sobre nosotros mismos, es decir, el deseo de otorgar y no el ego. Cuando las fuerzas opuestas son equivalentes, no podemos elegir o preferir una sobre la otra, ya que nos sentimos que estamos entre dos fuerzas que nos están influenciando. En este punto, nuestra única solución es dirigirnos al Creador para que Él nos conduzca hacia el lado del bien. Así pues, estamos obligados a considerar todo lo que nos acontece como si fuera un juicio desde lo alto. Es decir, no perdemos el piso de darlo todo hacia arriba, que todo viene desde arriba hacia acá. Cuando lo hacemos así, ascenderemos rápidamente a la meta de la creación. A fin de entender la creación en general y los detalles de lo que nos sucede, debemos entender el objetivo final de la creación. Luego entenderemos las acciones del Creador debido a que todas ellas dependen de
y emergen de la meta final. Esto es similar a nuestro mundo, en el que si no reconocemos el resultado futuro, somos incapaces de entender las acciones de cualquier persona. Se dice, no muestre algo por completo si está a la mitad del trabajo. Muy bien. Yo creo que aquí le dejamos por esta vez y nos vemos para la próxima lectura. Seguimos con este punto número 16. Muchas gracias. Buenas noches.